la mesa dos platos de pasta aderezados con albahaca. El siseo del vino caro que corría por su copa parecía demasiado fuerte en el tenso silencio del comedor. Hace 3 meses, Langston habría dicho algo sobre el olor de la comida, la habría elogiado. Pero hoy, al igual que en las últimas semanas, estaba mirando el teléfono en silencio. «La cena está lista», dijo ella, tratando de no sonar molesta. Langston levantó la vista. «Lo siento, cariño. Trabajo». Guardó el teléfono, pero Paige pudo ver que no era una aplicación de trabajo. No hizo ningún comentario. Ese era todo el sentido de su vida durante los últimos 6 meses. Él mentía, ella fingía creer. 15 años de matrimonio se estaban desmoronando pedazo a pedazo, y ella no tenía el valor de admitirlo. «¿Qué tal tu día en el ayuntamiento?», preguntó Langston, haciendo girar la pesada alianza de boda. Paige suspiró. Su trabajo de secretaria siempre le había parecido insuficientemente prestigioso. Para una diseñadora de interiores que trabajaba con clientes adinerados, ser secretaria municipal era casi denigrante. «Un día cualquiera». «¿Y tú?» «Terminé un proyecto para los Blackwell. No tienes ni idea de cuánto dinero se gasta esa gente en muebles». Paige, sí. Ella vio todas las facturas cuando pagó sus gastos conjuntos. Langston ganaba buen dinero, pero también gastaba fácilmente, especialmente en los últimos meses. «Sabes, vi a Holly hoy», dijo Paige probando la pasta. «Dice que cancelaste su proyecto hace 3 semanas. Holly y Mike Adams eran sus amigos, y se suponía que Langston iba a renovar su sala de estar». Langston se congeló por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. «Ah, sí. Se me olvidó decírtelo. Demasiados otros proyectos. Tuve que cancelarlo. Pero dijiste que has estado quedándote en sus instalaciones todas las noches». «Estoy trabajando con los Morton. También han empezado las reformas». Se llevó la copa a los labios con demasiada rapidez. «Es un buen vino. ¿Es nuevo?» Paige asintió, aceptando el cambio de tema. Pero algo en su voz, en la forma en que desvió la mirada, decía mentira, mentira, mentira. Después de la cena, Langston dijo que necesitaba trabajar en los planos y desapareció en su oficina. Paige se quedó en el salón, mirando las fotos familiares de la pared. Una vez habían sido felices, o eso le parecía a ella. Su casa de Crestwood, un tranquilo suburbio, había sido su orgullo. De 2 plantas, con un ridículo ático y unas anticuadas contraventanas de madera que Langston estaba a punto de cambiar por 3er año consecutivo. La habían comprado hacía 7 años, cuando la carrera de Langston despegaba. «Un lugar donde envejecer juntos», dijo entonces. El teléfono de Langston vibró sobre la mesita. Paige no iba a mirar, pero un nombre en la pantalla le llamó la atención. Merritt. ¿Quién era Merritt? Ningún Merritt entre sus conocidos, Paige no podía recordar. Descolgó el teléfono sabiendo que se estaba entrometiendo. Pero, ¿no había sido Langston el primero en violarlas? El mensaje era parcialmente visible. «No puedo esperar hasta mañana. Compré esa cosa que...». La pantalla se quedó en blanco. Paige intentó desbloquear el teléfono, pero Langston había cambiado la contraseña. Era el día de su boda. A la mañana siguiente, Langston salió antes de lo habitual, diciendo que había quedado con un cliente en las instalaciones. Paige lo acompañó echando un vistazo por la ventana. Se había vestido con especial cuidado. La camisa azul que también le sentaba, la corbata nueva que ella no había comprado. Al prepararse para el trabajo, Paige notó un rastro de pintalabios en el cuello de su camisa vieja en el cesto de la ropa sucia. No era su tono. Se le aceleró el corazón, aunque parecía haberse dado cuenta hacía tiempo. En la oficina municipal de Crestwood, pudo olvidar por un rato sus problemas domésticos. Su trabajo era rutinario, pero predecible, a diferencia de su matrimonio. «Paige, buenos días», la saludó Robert Coleman, el ingeniero jefe de la ciudad,
colocando una pila de carpetas sobre su escritorio. Tenemos que hacer copias para la reunión. Y, si no es mucha molestia, envía las cartas de esta lista. Recogió los documentos. ¿Cuál es el proyecto, Robert? Ampliación de la avenida Plymouth. Finalmente, se aprobó la financiación. ¿Recuerdas que llevamos años hablando de una ruta que conecte la autopista con el polígono industrial? Parecía entusiasmado. 120 millones del Estado. Empezaremos a finales de año, recordó Page. El proyecto del que se hablaba, pero en el que nadie creía. Afectaría a los barrios residenciales, ¿no? Me temo que sí. Tendremos que comprar algunas parcelas, pero la compensación será decente. Robert le tendió un mapa. Page miró la línea roja que cruzaba las calles conocidas y sintió que el corazón le daba un vuelco. La línea pasaba directamente por su barrio, por su casa. Robert, eso es, señaló el solar. Sí, Crestwood Gardens está completamente demolido, unas 30 casas. Las cartas de notificación previa están en ese montón. Sonrió con simpatía. Los primeros rumores podrían causar pánico, así que la información es confidencial por ahora. Dentro de un mes, cuando esté listo el papeleo de las indemnizaciones, se hará un anuncio oficial. Page asintió, hojeando distraídamente las carpetas. Su casa sería demolida. Todo lo que habían construido desaparecería. Pero, extrañamente, esta noticia no le causó el dolor que esperaba. Quizá porque la casa ya no parecía tan inamovible como antes. No era solo su relación la que se había resquebrajado. Yo me encargo de las copias, se levantó, agarrando con fuerza las carpetas. Durante su descanso para comer, Page no pudo soportarlo y condujo hasta su casa. No sabía por qué, tal vez para mirar su casa con otros ojos, sabiendo que estaba condenada. Al acercarse a la casa, vio un coche desconocido en la entrada. Un BMW plateado que sin duda no pertenecía a ninguno de los vecinos. Page pasó lentamente sin detenerse, y dos figuras aparecieron por la ventana del salón. Una de ellas era sin duda Langston. Aparcó a la vuelta de la esquina y volvió a pie, intentando pasar desapercibida. A través de la ventana de la cocina se veía a Langston enseñándole algo a una mujer alta y pelirroja. La mujer tenía un aspecto impresionante, traje caro, postura segura. No se tocaban, pero había una sensación de intimidad en su interacción. Langston hablaba con una vivacidad especial que Page no había visto en mucho tiempo. La mujer no paraba de tomar notas en su cuaderno. Page dio un paso atrás cuando se dirigieron al salón. Apoyada en una ventana de otra parte de la casa, observó cómo Langston le mostraba a la mujer la chimenea, su dormitorio, le hacía un recorrido por la casa como si fuera una compradora potencial o una nueva casera. Page retrocedió bruscamente, sintiendo que todo su interior se contraía. De vuelta al coche, intentó calmarse con explicaciones lógicas. ¿Quizás se trataba realmente de un cliente? ¿Quizás estaban discutiendo algún proyecto y él le estaba mostrando su propio diseño como ejemplo? Pero Langston no estaba en el trabajo como dijo. ¿Y entonces por qué no presentarle a esta mujer? En la guantera de su coche encontró el sedante que siempre había llevado consigo desde que sus padres murieron 6 años atrás. Se tragó la pastilla en seco y siguió conduciendo el coche hasta el trabajo, realizando mecánicamente las acciones habituales. Por la tarde, cuando volvió del trabajo, Langston ya estaba en casa. Olía a un perfume desconocido. «Hola, cariño», dijo con fingida alegría. «He pedido comida tailandesa para cenar. Espero que no te importe». «No me importa». Page se quitó los zapatos y entró en el salón. «¿Qué tal la reunión con el cliente?» «Muy bien». «Un gran pedido para remodelar toda la oficina». No la miró a los ojos. «¿Y a ti?» «Aprendí algo interesante». Page se sentó en el sofá, observando atentamente su reacción. «Sobre nuestro barrio». Langston se quedó inmóvil un instante. «¿De qué se trata?» «Dicen que van a ensanchar la carretera aquí,
Podría afectar a algunas casas. ¿De verdad? Se encogió de hombros, y el alivio en su rostro era casi cómico. Bueno, es solo un rumor, ¿no? Supongo, sonrió ella, sabiendo que no era un rumor y preguntándose por qué la noticia no le había causado alarma. Langston estaba inusualmente parlanchín durante la cena, hablando de algún proyecto nuevo, de planes para las vacaciones. Hablaba de todo menos de lo que realmente estaba pensando. Después de cenar, Paige recogió el álbum de recortes que compartían y lo hojeó sentada en la cama. Fotos de su primera cita, de su boda, de su viaje a Europa. Todos esos momentos eran reales. ¿Dónde ha ido a parar todo? ¿Qué estáis haciendo?, preguntó Langston entrando en el dormitorio. Recordando, respondió ella con sinceridad. Hacía tanto tiempo que no teníamos una conversación de verdad. Dime algo verdadero, Langston. Él se sentó a su lado, pero no la tocó. ¿A qué te refieres? ¿Qué nos está pasando? Te estás alejando de mí. Ni siquiera sé con quién pasas el tiempo. Langston suspiró, y había mucho cansancio en ese suspiro. Paige, tengo mucho trabajo que hacer. ¿Has visto nuestras facturas últimamente? Alguien tiene que pagarlas. Ella sabía que era otra mentira. Su situación financiera era estable. Langston nunca volvió a casa del trabajo tan feliz y entusiasmado como hoy. Hoy vi a una mujer, en nuestra casa. Su cara se contorsionó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Oh, te refieres a Merit. Es una clienta potencial. Quería ver ejemplos de mi trabajo. ¿Por eso la trajiste a nuestra casa mientras yo no estaba? Estábamos en el barrio, solo pasamos 10 minutos. Langston le puso la mano en la rodilla. Paige, ¿no pensarás? ¿Qué se supone que debo pensar? Se apartó ella. Me mientes todo el tiempo. Sobre tu paradero, sobre proyectos. Encontré pintalabios en tu camisa, y no me digas que era de un cliente. Langston se levantó con el rostro cerrado. No voy a discutir esto ahora. Está claro que no eres tú mismo. Claro, así es más fácil. Paige cerró el álbum de golpe. Échame la culpa de ser turbio, pero no estoy ciega, Langston. Él no contestó, solo se dio la vuelta y salió de la habitación. Un momento después lo oyó bajar las escaleras. La puerta principal se cerró de golpe. Paige se quedó sentada con el cuaderno de dibujo en el regazo, observando la habitación que pronto dejaría de existir, y también su matrimonio. No sabía qué desaparecería antes, si la casa bajo el cubo de una excavadora o su relación. En el escritorio de Langston encontró una tarjeta con el nombre Merit Taggart, asesora inmobiliaria. No un cliente, agente inmobiliario, y aparentemente una amante. Volvió a guardar la tarjeta y se acercó a la ventana. Crestwood Gardens era un lugar tranquilo y acogedor. Los vecinos eran amables, las calles limpias, el aire fresco. Dentro de un año, la maquinaria retumbaría por aquí, y entonces habría una autopista de 6 carriles. Paige respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la claridad. Si la casa estaba condenada y el matrimonio arruinado, tal vez había llegado el momento de construir algo nuevo. Y, extrañamente, la idea no la asustó. Todo lo contrario. El cuchillo de cocina que Paige tenía en las manos golpeaba rítmicamente la tabla de cortar, cortando los pimientos en finas tiras. El sonido la tranquilizaba y le daba la sensación de control que le había faltado los últimos días. Cariño, tenemos un invitado para cenar esta noche. La voz de Langston a su espalda sonaba tensa, demasiado informal para lo que estaba a punto de decir. Merit Taggart, ya te hablé de ella. Paige no se volvió, continuó cortando verduras. Asesora de la propiedad, dijo rotundamente. Vi su tarjeta de visita en tu mesa. Sí, claro. El alivio en su voz era casi palpable. Tiene una propuesta interesante para nosotros, una cena de negocios. El cuchillo se congeló en el aire. Paige se volvió lentamente, controlando cuidadosamente su expresión.
Una cena de negocios, repitió. ¿Y cuál es la oferta? Langston se apoyó en la jamba de la puerta, evitando una mirada directa. Esperemos a Merit. Ella nos lo explicará mejor que yo. De acuerdo, volvió Paige a cortar. ¿A qué hora viene? A las 7. Abriré una botella de ese tinto de Napa que trajimos de nuestro viaje. Un vino especial que guardaban para acontecimientos importantes. Paige no dijo nada, pero tomó nota de la elección. Langston pisó torpemente la puerta y se marchó, murmurando algo sobre duchas. Al quedarse sola, Paige se permitió respirar hondo. Merit Taggart estaba en su casa, oficialmente, con el pretexto de una cena de negocios. Significara lo que significara, no presagiaba nada bueno. Paige había aprendido más sobre Merit en los últimos 2 días de lo que había planeado. En la era de las redes sociales no era difícil. 32 años de edad, graduado de Cornell, con especialización en bienes raíces de lujo. Divorciada, sin hijos, las fotos mostraban a una mujer de éxito con una sonrisa pulida y un vestuario que costaba probablemente tanto como la mitad de su casa. Era difícil imaginar qué interesaba a una mujer así en su modesto suburbio, o, más concretamente, en su envejecido marido. A las 6:45, Paige subió a cambiarse. Eligió un vestido azul marino que hacía tiempo que no se ponía, austero pero elegante. Se peinó y se maquilló discretamente. Cuando se miró en el espejo, no vio a una esposa intimidada, sino a una mujer serena dispuesta a enfrentarse al enemigo. El timbre sonó a las 7 en punto. Paige oyó que Langston se apresuraba a abrirla y bajó las escaleras, dando cada paso deliberadamente despacio. «Aquí está Paige», dijo Langston con fingido entusiasmo al entrar en el vestíbulo. «Querida, te presento a Merit Taggart». Merit era aún más espectacular que en sus fotografías. Era alta, con una postura impecable y un mechón de pelo rojo dispuesto en rizos descuidados. Un vestido de un famoso diseñador realzaba su figura y un collar con una gran esmeralda brillaba alrededor de su cuello. «Es un placer». Merit le tendió la mano con dedos largos y cuidados, adornados con un único anillo, un enorme anillo con la misma esmeralda. «Langston me ha hablado mucho de ti». «Lo dudo», pensó Paige, pero sonrió mientras le estrechaba la mano extendida. «Lo mismo digo», dijo. «Pasa, la cena está casi lista». «Es una casa preciosa». Mérito miró a su alrededor con interés profesional. «Muy acogedora. ¿Tiene chimenea?» «Sí», contestó Langston dirigiendo a Paige una mirada extraña. «La encendemos todos los inviernos». «Es increíble». La sonrisa de Merit era impecable. «Es raro encontrar tanta autenticidad hoy en día». Paige los condujo al comedor donde ya había una mesa para 3. Langston abrió el prometido vino de Napa y lo sirvió en copas. «Por las nuevas oportunidades», dijo levantando su copa. Paige notó cómo Merit lo miraba fijamente durante una fracción de segundo, un poco más de lo que debería hacerlo un socio comercial, y la forma en que asintió débilmente en respuesta. «Entonces, ¿cuál es la propuesta de negocios?», preguntó Paige mientras empezaban a cenar. Merit se secó los labios con la servilleta, recapacitando. «Represento a inversores interesados en el sector inmobiliario de tu barrio. Crestwood Gardens tiene un potencial tremendo». «¿En serio?». Paige cogió un trozo de pollo con el tenedor. Creía que solo era un viejo suburbio. «Esa es la cuestión». Merit se animó, metiéndose en su papel profesional. «Hoy en día, la autenticidad es un bien preciado. Los jóvenes profesionales quieren vivir en lugares con historia, con carácter. Los inversores planean urbanizar y renovar el barrio, y estamos muy interesados en tu casa». «Nuestra casa», repitió Paige. «Sí». Mérito lanzó una rápida mirada a Langston. «Tiene la ubicación y la arquitectura perfectas. Estamos dispuestos a ofrecer condiciones favorables». «Interesante». Paige tomó un sorbo de vino mirando a su marido.
¿Cuánto tiempo lleváis hablando de esta posibilidad? Hace poco, respondió Langston con demasiada rapidez. Merritt se puso en contacto conmigo hace un par de semanas. No es poco tiempo para trabajar en una propuesta, le sonrió Page a Merritt. ¿Siempre conoces a los posibles vendedores en persona o solo cuando son especiales? Había tensión en el ambiente. Merritt no dudó. Soy la única que trabaja con propiedades clave, y su casa es una de ellas. Me halaga oír eso. Page dejó su vaso. Pero no pensábamos venderla, ¿verdad, Langston? Su marido parecía un hombre que se había tragado un limón. Creo que al menos deberíamos escuchar la oferta, dijo. Hubo una pausa incómoda que Merritt rompió. Háblame de tu trabajo, Page. ¿Langston mencionó que trabajas en el gobierno municipal? Sí, soy secretaria en el departamento de planificación. Page notó que Merritt enarcaba ligeramente una ceja. No es un trabajo tan glamuroso como el tuyo, pero me gusta. Seguro que es muy interesante. Merritt ladeó la cabeza. ¿Estarás al tanto de todos los proyectos de la ciudad? Algo en su tono hizo recelar a Page. En general sí, respondió con cautela. ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad, se encogió de hombros Merritt. Los inversores siempre quieren conocer los planes de desarrollo de los barrios en los que invierten. Page se preguntó por un momento si Merritt conocía el plan de ampliación de la carretera, pero si lo sabía, no estaría interesada en una casa a punto de ser demolida. Que yo sepa, aún no hay ningún proyecto aprobado para Crestwood Gardens. Era técnicamente cierto. El proyecto había sido aprobado, pero no anunciado oficialmente. Langston se aclaró la garganta. Volviendo a la propuesta, por supuesto, se enderezó Merritt poniéndose en modo de negocios. Mis clientes están dispuestos a pagar un 20% por encima del valor de mercado. Teniendo en cuenta el estado de la casa, es una oferta muy generosa. ¿Qué tiene de malo el estado de la casa?, preguntó Page. Merritt dudó un poco. Bueno, es preciosa, pero necesita modernizarse. El tejado, los servicios. Langston estuvo de acuerdo en que las reformas estaban atrasadas. ¿Langston? Page se volvió hacia su marido. ¿Hiciste una tasación de la casa con Merritt? Solo una inspección. Miró hacia otro lado. Profesional. Ya veo. Page se volvió hacia su comida. ¿Cuánto tardarás en tomar una decisión? Lo ideal sería en una semana, contestó Merritt. Pero si necesita más tiempo, estamos dispuestos a esperar, solo un poco más. Es muy amable por su parte, sonrió Page, observando cómo Merritt le revolvía de vez en cuando el pelo, un gesto que le resultaba familiar. Había visto a Langston hacer lo mismo recientemente, las pequeñas costumbres que adoptaban las personas cercanas. La conversación derivó hacia temas neutros: el tiempo, películas recientes, restaurantes de la ciudad. Langston se fue relajando poco a poco, empezó a bromear. Merritt se reía de cada chiste que contaba, demasiado alto, en opinión de Page. Una vez incluso terminó su frase como si supiera lo que estaba pensando. Cuando pasaron al postre, Page ofreció café. «Me encantaría», respondió Merritt. «Sin leche y con una cucharada de azúcar, si me permite». «Justo como le gusta a Langston», dijo Page. «Qué casualidad». Merritt la miró sin pestañear. «Mucha gente prefiere el café así». Page fue a la cocina a preparar café. Podía oír a Langston y a Merritt hablando en el comedor con voces apagadas. Cuando volvió con la bandeja, los encontró inclinados el uno hacia el otro. Se apartaron bruscamente, pero Page vislumbró la mano de Merritt deslizándose por el brazo de Langston. «El café está servido», anunció, dejando las tazas sobre la mesa. «Tiene una pinta divina», dijo Merritt. «Tienes una casa tan acogedora. Estoy casi celosa». «¿Solo casi?» Page enarcó una ceja. «Bueno, yo tengo un ático en el centro. Es otro estilo de vida». Merritt dio un sorbo a su café. «Pero a veces echo de menos el calor del hogar.
El hogar no son solo paredes, dijo Paige. Es la gente, las relaciones, la historia. Por supuesto, asintió Merritt, pero a veces hay que seguir adelante, abrir nuevos capítulos. Paige oyó algo más que palabrería inmobiliaria en sus palabras. Hablando de nuevos capítulos, continuó Merritt, hace poco alquilé un loft increíble en River Street. Está hecho para una persona creativa, el estudio perfecto para un diseñador de interiores. Las últimas palabras iban claramente dirigidas a Langston, y éste reaccionó un poco demasiado animado. ¿De verdad? Siempre he soñado con un estudio en un loft. Lo sé. Merritt le sonrió con íntima comprensión. Ya lo habías mencionado. Paige sintió náuseas. Ni siquiera intentaban ocultar su conexión. Solo pretendían que ella no fuera lo bastante lista como para darse cuenta de lo evidente. ¿Cómo os conocisteis?, preguntó de repente. Con Langston. Merritt ni siquiera dudó. En una feria de diseño de interiores hace 3 meses. Langston presentaba un proyecto y yo buscaba un diseñador para un cliente mío. 3 meses. Fue entonces cuando empezaron los retrasos en el trabajo y las reuniones con clientes. ¿Y ahora buscas una casa para tus inversores o un loft para Langston?, preguntó Paige sin rodeos. Siento la confusión. Estoy un poco confusa con tus sugerencias. El silencio flotaba en la habitación. Langston se puso pálido, pero Merritt, para su honra, no apartó la mirada. Ambas cosas, respondió ella tras una pausa. Un buen agente inmobiliario siempre piensa en distintas posibilidades. Eso es muy considerado, sonrió Paige. ¿Y una oferta por nuestra casa? ¿Hay algo por escrito? Por supuesto. Merritt sacó una carpeta del bolso y se la tendió. Está todo detallado. La cantidad, las condiciones, los plazos. Paige cogió la carpeta, pero no la abrió. Gracias. Mi marido y yo lo estudiaremos detenidamente. Merritt miró discretamente a Langston, que asintió levemente. Aquel intercambio silencioso habló más que cualquier palabra. Bien. Merritt terminó su café. Ha sido un placer conocerte, Paige. Espero que podamos encontrar una solución que funcione para todos. Después del postre, Merritt se preparó para marcharse. Es tarde, no os entretengo más, dijo levantándose de la mesa. La cena había sido excelente. Te acompaño, dijo Langston, levantándose demasiado deprisa. Claro, sonrió Paige. Mientras tanto, recogeré la mesa. Observó cómo salían al pasillo. Langston ayudó a Merritt a ponerse el abrigo, sujetándolo por el cuello, un gesto que antes solo era para ella. Hablaron en voz baja, y Paige no pudo distinguir las palabras, pero pudo ver sus caras, demasiado juntas. Cuando la puerta se cerró, Langston volvió al comedor con fingida despreocupación. «Bueno, ¿qué te parece?», preguntó, empezando a recoger los platos. «¿Sobre qué, exactamente?». Paige le quitó los platos. «¿Sobre la oferta de vender la casa o sobre tu amante?». Langston se quedó helado. «¿De qué estás hablando?». «Basta», dijo cansada. «Esto es humillante para los dos. No estoy ciego. Merritt es un socio de negocios». Intentó mantener el tono indignado, pero sus ojos lo delataron. «Un socio comercial que sabe cómo te gusta el café, con el que hablas de lofts y al que admiras como la octava maravilla del mundo». Paige negó con la cabeza. «No insultes mi inteligencia». Langston se hundió en su silla, repentinamente envejecido y cansado. «Es complicado, Paige». «No especialmente», se sentó enfrente. «Conociste a una mujer, te gustó y empezasteis a salir. Es una historia clásica. La única pregunta es, ¿por qué la trajiste a nuestra casa y montaste este numerito?». Se frotó la cara con las manos. «La oferta es real. El mérito representa de verdad a los inversores». «¿Y de verdad creías que aceptaría vender la casa después de una cena con la mujer con la que me engañas?». «Siempre has sido práctica». La miró a los ojos. «Es una ganga, Paige. Un 20% por encima del mercado». «¿Y después qué?», preguntó ella.
¿Dividimos el dinero y nos vamos por caminos separados? Langston guardó silencio, y el silencio fue la respuesta. Ya veo, se levantó Paige. ¿Así que todo este circo no era más que una forma de separarnos civilizadamente? ¿Vender la casa, repartir el dinero, mudarte con Merit a su loft y todos contentos? Me parece bien. Bajó la mirada a la mesa. No quería hacerte daño. Demasiado tarde, empezó a poner los platos en la bandeja. Pero agradezco al menos esta gota de sinceridad. Langston levantó la vista hacia ella. ¿Así que estás de acuerdo? ¿Vender la casa? Paige rió amargamente. ¿De verdad crees que tomaría una decisión así ahora? ¿Después de esta farsa? Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, se encogió de hombros. Una semana, quizá más. No tenemos más, bajó la voz. Merit dijo que los inversores esperan una respuesta para el fin de semana. ¿Los inversores o ella? Paige negó con la cabeza. Pero no importa. Miraré los papeles y te daré una respuesta, cuando esté preparada. Langston se levantó, a punto de decir algo, pero cambió de idea y salió en silencio de la habitación. Paige le oyó subir las escaleras. Hacía poco que habían dejado de dormir en la misma habitación. Él lo justificaba con ronquidos, ella fingía creerlo. Al quedarse sola, abrió la carpeta de la propuesta. Las cantidades, los términos, las condiciones, los plazos, todo estaba escrito con una precisión impecable. En la parte inferior aparecía la firma de Mary Taggart, asesora principal de Premium Realty. Paige cerró la carpeta y se asomó a la ventana. Ya había oscurecido y vio su reflejo. Una mujer vestida de azul oscuro con el rostro tenso y cansado. En 15 años de matrimonio, nunca había aprendido a leer la mente de Langston, pero hoy estaba tan claro como el cristal. Su mirada se posó en la tarjeta de visita de Merit que se había caído de la carpeta. Paige la cogió, escrutando la brillante cartulina con letras en relieve. Merit Taggart, experta en inmuebles de lujo. Y debajo, más pequeño, las inversiones rentables son nuestra especialidad. Paige sonrió. Una cosa era segura. Merit Taggart era una experta en inversiones. Había invertido en una diseñadora de interiores envejecida pero aún atractiva y ahora estaba cobrando dividendos. Por la mañana, durante el desayuno, Langston estaba sentado en silencio, metido en su teléfono. Paige leía el periódico matutino. Desde fuera parecían un matrimonio normal y corriente, si no te dabas cuenta del abismo que los separaba. He estado pensando en la proposición, dijo Paige, pasando la página. Tenemos que consultar a un abogado antes de tomar una decisión. Langston levantó la vista, con un atisbo de esperanza en los ojos. Claro, puedo organizar una reunión. No es necesario, dobló el papel. Conozco a alguien en la oficina de asistencia jurídica de la ciudad. Lo organizaré yo misma. Lo que tú digas. Estaba claro que él no esperaba que ella fuera tan complaciente. Me alegro de que pienses racionalmente. Paige sonrió, pero no tocó sus ojos. Siempre he sido práctica, ¿recuerdas? En el trabajo, Paige fue al despacho de Robert Coleman a primera hora de la mañana. Robert, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuándo está previsto que se anuncie oficialmente la ampliación de la avenida Plymouth? El ingeniero se apartó de los planos. En 3 semanas. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. Hizo una pausa. ¿Y las notificaciones previas a los propietarios? Empezaremos a enviarlos dentro de una semana. Robert frunció el ceño. Paige, ¿te das cuenta de que esta información es confidencial, verdad? No queremos que cunda el pánico. Por supuesto, asintió ella. Estoy preparando el papeleo y quería aclarar los plazos. De vuelta a su escritorio, Paige abrió el mapa del proyecto. La línea roja de la futura autopista pasaba justo por su casa. En una semana, todos los propietarios de Crestwood Gardens lo sabrían, incluidos los misteriosos Beatles de Merit, si es que existían, claro.
Paige golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativa. ¿Una coincidencia? Langston y Merritt tienen prisa por vender la casa, que está a punto de perder la mayor parte de su valor debido a los planes de demolición. ¿Inversores dispuestos a pagar por encima del mercado por una propiedad condenada a desaparecer? No tiene sentido. A menos que... Recordó la conversación de la cena. Cómo Merritt había preguntado por los proyectos de la ciudad. Lo tensa que se había puesto cuando Paige había mencionado su trabajo. Quizás Merritt sabía algo o lo adivinó, pero entonces, ¿por qué comprar una casa que sería derribada? Al final del día, Paige había llegado a la conclusión de que solo había dos explicaciones. O Merritt y sus inversores no sabían nada de la inminente demolición o no había inversores. Y todo esto no era más que una forma astuta de conseguir que ella accediera a vender la casa antes de que la noticia de la carretera se hiciera pública. No sabía qué era peor, que su marido la dejara por otra, o que pudiera estar implicado en un fraude. Durante la cena, Langston se mostró inusualmente atento. Le preguntó sobre su día, comentó sobre la comida. ¿Has empezado ya a estudiar la propuesta?, preguntó como de pasada. Sí, respondió Paige. Muy interesante. ¿Y? Y lo pensaré un par de días más, le dio un sorbo a su agua. Por cierto, me he dado cuenta de algo extraño. La oferta está firmada solo por Merritt. ¿Dónde están los documentos de esos misteriosos inversores? Langston se retorció en la silla. Es su representante. Primero nuestro acuerdo de principio, luego el resto de formalidades. Ya veo, asintió Paige sin mostrar que notaba su nerviosismo. Un enfoque razonable. A última hora de la noche, cuando Langston ya dormía en el dormitorio de invitados, Paige se sentó en la cocina con su portátil, estudiando el historial de transacciones de Premium Realty. Nada sospechoso, una inmobiliaria mediana normal y corriente. Merritt Taggart era uno de los mejores agentes, especializado en propiedades caras en el centro y en los suburbios de lujo. Crestwood Gardens no era ni lo uno ni lo otro. El teléfono de Paige vibró. Un mensaje de un colega del departamento jurídico. Los documentos que pidió estarán listos mañana por la mañana. Sonrió. El despacho del abogado tendría una copia del plan de ampliación de la carretera con un sello oficial. Un documento que no dejaría lugar a dudas. Paige cerró el portátil y echó un último vistazo a la propuesta de Merritt. La cantidad era tentadora, muy por encima de lo que podrían conseguir en el mercado abierto, y muy por encima de lo que la ciudad ofrecería como compensación por la demolición. Pero ya no se trataba de dinero, se trataba de la traición, las mentiras y la justicia que Paige pretendía restaurar. La mañana del viernes comenzó para Paige con una fuerte llamada telefónica de Langston. Él estaba hablando en su oficina, pero su voz, demasiado excitado, llevó todo el camino a la cocina donde ella estaba haciendo café. Sí, esta noche, oyó. Está todo preparado. Aún no lo sabe. Se lo diremos en la cena. Paige se quedó paralizada con la taza en la mano. No tenía ninguna duda de con quién estaba hablando. 3 días antes había recibido los documentos del departamento jurídico, la notificación oficial con el plan de ampliación de la carretera, el mapa de la zona de demolición, el cálculo preliminar de la indemnización. Todo confirmaba lo que ya sabía. Su casa estaba condenada. Langston se había vuelto notablemente más inquieto con el paso de los días, apenas dormía en casa y citaba proyectos urgentes. Paige no preguntó, sabía dónde estaba. Apareció en la cocina con fingida despreocupación. «Buenos días», dijo, sirviéndose una taza de café. «Tengo novedades. Merritt sugirió que tuviéramos otra cena esta noche, para cerrar el trato». «Oh», Paige dio un sorbo a su taza, intentando no mostrar emoción. «¿Aquí o en el restaurante?» «Aquí, a las 7», comprobó su reacción. «¿Te importa?» «¿Por qué iba a importarme?», sonrió ella. «Sigue siendo mi casa». Langston apartó la mirada. «Gracias por comprender.
He pedido el reparto a Olive Garden. No te molestes. Paige dejó la taza. Lo haré yo misma. Si estamos discutiendo un asunto importante, es mejor una comida casera. ¿Estás segura? Sí. Cuando él se marchó, Paige permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando su tranquila calle. Pronto habría polvo, estruendo, excavadoras. De algún modo, ese pensamiento no la hizo arrepentirse. Quizá porque su hogar, el verdadero, el de su corazón, ya había desaparecido. En el trabajo, hizo una lista de las cosas que quería llevarse de casa. No era mucho: algunas fotos de sus padres, sus libros favoritos, las joyas que le había regalado su madre. Nada de lo que ella y Langston habían comprado juntos. Esas cosas podrían haber desaparecido con la casa. A la hora de comer se reunió con una amiga, Eloise Brooks, abogada inmobiliaria, y le dio copias de las escrituras de la casa. Eloise prometió estudiarlas mañana por la mañana. ¿Está segura de que su marido pudo hipotecar la casa sin que usted lo supiera?, le preguntó, hojeando los papeles. Normalmente se requiere la firma de ambos cónyuges. No sé lo que hizo, respondió Paige, pero lo averiguaré pronto. Dígame si hay alguna laguna legal para algo así. Puedo comprobar si hay alguna transacción sospechosa con sus propiedades. Eloise frunció el ceño. Pero eso llevaría tiempo. No tengo tiempo. Paige miró el reloj. Mantente en contacto esta noche, ¿vale? Al volver a casa temprano, empezó a preparar la cena. Decidió hacer un asado, un plato que a Langston le había encantado en los primeros años de su matrimonio. Simbólico, nostalgia de algo que había muerto. A las 6:30 se cambió de ropa. Eligió un sencillo vestido negro, adecuado para cualquier ocasión, incluido un funeral. Llevaba el pelo recogido en un moño y un maquillaje mínimo. Sabía que estaba guapa, pero no quería llamar la atención. El mérito sería la estrella esta noche y la dejaría brillar todo lo que quisiera. A las 15:07, Langston llegó a casa. Estaba tenso, pero intentó disimularlo. «Huele de maravilla», dijo mirando hacia la cocina. «Hacía mucho tiempo que no hacías un asado». «Es una ocasión especial», contestó Paige. «No todos los días se vende una casa». Él asintió, sin captar la ironía. «Me alegro de que te parezca bien. Es un buen negocio». «Seguro que sí». El timbre sonó exactamente a las 7. Merritt fue puntual. Langston se apresuró a abrir la puerta como si fuera su casa y ella la invitada de honor. Merritt entró, irradiando confianza. Esta vez llevaba un vestido verde oscuro que resaltaba sus ojos, maquillaje perfecto, tacones altos, traía una botella de champán caro. «Vamos a celebrar el trato», dijo con una sonrisa, tendiéndole la botella a Langston, tocando sus dedos con los de ella un poco más de lo necesario. «Todavía no hay nada que celebrar», comentó Paige al salir de la cocina. «Buenas noches, Merritt». Paige asintió, evaluando rápidamente su atuendo. «¿Qué tal va todo?» Langston dijo que estabas lista para discutir los detalles. «Cenemos primero», sugirió Paige. Las cosas funcionaban mejor con el estómago lleno. Durante la cena no hablaron de nada. Merritt habló de las nuevas tendencias del mercado inmobiliario. Langston intervino con comentarios sobre arquitectura y diseño. Actuaban como viejos amigos que se entendían bien. Paige se dedicó sobre todo a escuchar, observando cómo evitaban cualquier mención a su relación. Cuando trajo el postre, pastel de arándanos, otro de los favoritos de Langston, Merritt por fin fue al grano. «Entonces, Paige, ¿Langston dijo que habías leído nuestra propuesta?» «Sí». Paige cortó un trozo de tarta. «Es una cantidad interesante, sobre todo teniendo en cuenta el estado del mercado. Mis clientes ven el potencial de este barrio». Merritt bebió un sorbo de vino. «Están dispuestos a pagar por la perspectiva». «Lo entiendo». Paige la miró a los ojos. «Aún así, me pregunto quiénes son los inversores misteriosos. ¿Puedo saber a quién le estoy vendiendo mi casa?»
Merit torció ligeramente la comisura de los labios. Me temo que estoy obligada por un acuerdo de confidencialidad, pero le aseguro que son gente respetable. Claro que lo son, sonrió Paige. Aún así, es extraño que se interesen tanto por nuestra casa. ¿Qué tiene de especial? La ubicación, respondió Merit rápidamente. Hace esquina, tiene acceso directo a la calle principal, una posición estratégicamente importante. ¿Para qué? Paige estaba realmente interesada en la leyenda que se le había ocurrido a Merit. Para el futuro desarrollo del barrio, mis clientes están considerando un centro comercial. ¿En una zona residencial? Paige enarcó una ceja. Que yo sepa, aquí no hay permiso para el desarrollo comercial. Merit no dudó. Se pueden obtener permisos, con los contactos y la inversión adecuados. Por supuesto, Paige bajó el tenedor. Eso no es realmente asunto mío, ¿verdad? Si vamos a vender la casa, su futuro no es asunto mío. Langston, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se aclaró la garganta. Exactamente. Lo más importante es un precio superior al del mercado y un acuerdo rápido. Ganamos los dos. ¿Nosotros? Paige miró a su marido. ¿Qué quieres decir con los dos? Dudó, y Merit acudió al rescate. Lo que Langston quería decir era que una venta rápida os permitiría a los dos seguir adelante, empezar una nueva vida. Ya veo, asintió Paige. Una vida separada. Se hizo el silencio en la habitación. Merit miró a Langston, que asintió débilmente. Paige, empezó Merit, enderezándose. Creo que tenemos que ser sinceros. Oh, me encantaría. Paige se reclinó en su silla. Adelante. Merit la miró con cierta simpatía que a Paige le pareció insoportablemente falsa. Creo que ya te habrás dado cuenta de que entre Langston y yo hay una relación. Hay una relación. Era difícil no hacerlo, replicó Paige secamente. No queríamos que pasara esto, continuó Merit. Pero a veces la vida da sorpresas. Paige apenas pudo contener la risa. ¡Qué tópico! Parecía la frase de un melodrama barato. Había algo insultante en el hecho de que Merit no hubiera intentado pensar en algo más original. ¿Qué tiene que ver esto con la venta de la casa?, preguntó. Si Langston quiere el divorcio, puede conseguirlo. ¿Qué tiene que ver la casa? Merit y Langston intercambiaron miradas. El hecho es, comenzó Langston inseguro, que se ha producido una pequeña situación. ¿Qué tipo de situación? Paige miró atentamente a su marido. Verás, él evitó su mirada. El año pasado tuve algunas dificultades financieras. Varios proyectos fracasaron, los clientes se retrasaron en los pagos. ¿Qué quieres decir, Langston? Tuve que pedir un préstamo para cubrir mis deudas, y yo hipotequé la casa. Paige se congeló. Ya está. Eloís tenía razón. ¿Sin mi consentimiento? ¿Cómo es posible? Langston bajó la cabeza. ¿Recuerdas hace 3 años cuando estábamos rehaciendo el papeleo de la casa para la deducción fiscal? Firmaste algunos papeles. Entre ellos había una escritura que te daba el control exclusivo de la propiedad, adivinó Paige. Me la pasaste entre los demás papeles. No pensaba utilizarla, se apresuró a decir. Era solo para facilitar la solicitud de préstamos comerciales. Pero luego hubo problemas. E hipotecaste nuestra casa sin decirme una palabra. Langston asintió, y Paige sintió que una rabia fría se acumulaba en su interior. Esto era aún peor de lo que había pensado. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando a Merit. A ver si lo adivino. ¿Te has enterado de alguna manera de lo de la hipoteca? Merit sonrió como un profesor a un alumno capaz. Estudio el mercado. Cuando hay propiedades problemáticas, las descubro. ¿Y decidió comprar la hipoteca? Fue una oportunidad de negocio. Merit se encogió de hombros. Nada personal. Pero luego se convirtió en algo personal. Paige miró a Langston. Os conocisteis y, de repente,
Una oportunidad de negocio se convirtió en algo romántico. No habíamos planeado. Langston empezó, pero Merritt lo interrumpió. Paige, seamos sinceros. Tu matrimonio lleva muerto mucho tiempo. Langston lleva años siendo infeliz. Acabamos de encontrarnos en el momento oportuno. «¿Qué oportuno?», comentó Paige. «¿Y ahora qué? Has comprado la hipoteca. ¿Y luego qué?». Merritt se enderezó y dijo en un tono que sonaba extrañamente satisfecho. «Según el contrato, a partir de hoy la casa es mía. El préstamo venció ayer». Paige sintió que la sangre se le escurría de la cara. A pesar de todo lo que sabía, aquellas palabras la golpearon como una bofetada. Su casa ya no le pertenecía. Legalmente, se sentó en la propiedad de otra persona. «No pueden quedarse con la casa», dijo, tratando de hablar claro. «Aunque la hipoteca sea morosa, hay procedimientos, tribunales». «Está todo arreglado», dijo Merritt en voz baja. «El juez firmó los documentos hace 2 días. El banco transfirió la titularidad a mi empresa. Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. Dentro había papeles sellados, la sentencia, el traspaso de la propiedad, la notificación de desahucio. Normalmente sería un proceso largo», continuó Merritt, «pero tenemos contactos en círculos jurídicos. Y Langston no había impugnado la demanda». Paige miró a su marido con asombro. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías que te quitarían la casa?» «Intenté encontrar una salida», dijo él con culpabilidad. «Pero la deuda era demasiado grande. Y cuando Merritt sugirió una solución». «¿Qué solución?». Paige ya lo sabía, pero quería oírselo decir a él. «Podemos repartir el dinero de la venta de la casa entre los inversores», explicó Langston. «Suficiente para empezar de nuevo, por separado». Entonces, intentó Paige dar sentido a la situación. «Merritt compró la hipoteca, se quedó con la casa, y ahora se ofrece a vendérsela a sus clientes y repartir los beneficios con nosotros». «¿Fuera de lugar?». «No», objetó Merritt. «Por sentido práctico, la casa vale más que la hipoteca. Es justo». «Justo», repitió Paige. «¿Y mi parte de la casa? 15 años de pagos, reparaciones, impuestos». Técnicamente, Mérito fue implacable en su cortesía. «Perdiste todos los derechos sobre la casa cuando caducó la hipoteca. Pero te ofrecemos una parte de la venta, sujeta a tu derecho moral a una indemnización». Paige miró a aquella mujer, su vestido caro, su maquillaje impecable, y solo sintió hastío. Ni ira, ni desesperación, solo un cansancio infinito. «¿Y cuánto tiempo tengo para hacer la maleta?», preguntó. «Legalmente podría exigir el desalojo inmediato», dijo Merritt, «pero por supuesto no lo haré. 1 semana, digamos, ¿sería suficiente?». Paige asintió lentamente. 1 semana, solo hasta que se anuncie la demolición de la carretera. Más que eso. Langston se levantó bruscamente. «Te ayudaré a hacer las maletas. Podemos empezar con lo esencial ahora mismo». Paige lo miró con incredulidad. ¿De verdad iba a echarla esta noche? «No hay por qué precipitarse», intervino Merritt. «Paige tiene 1 semana». «Pero necesitas lo básico de inmediato», insistió Langston. «Ropa, artículos de aseo. Yo te ayudaré». Estaba claramente ansioso por acabar con este desagradable episodio. Tal vez su conciencia le molestaba, o tal vez solo quería estar a solas con Merritt en su nuevo hogar. «De acuerdo», dijo Paige, poniéndose en pie. «Empecemos por el dormitorio principal». Mientras subía las escaleras, oyó que Merritt le decía a Langston: «Voy a echar un vistazo a la cocina. Tengo que pensar en las reformas. Ya estoy planeando la remodelación, en una casa que va a ser demolida en 1 semana». En el dormitorio, Langston abrió torpemente el armario. «Déjame coger las maletas». «No hace falta». Paige pasó junto a él hacia la cómoda. «Solo cogeré lo imprescindible. Cogeré el resto más tarde». «Lo siento por esto», dijo mientras la veía meter su ropa interior en una pequeña bolsa. «¿De verdad?». Ella no le miró.
De algún modo, no podía creerlo. No pretendía hacerte daño. Se sentó en el borde de la cama. Es solo que todo está tan desordenado. ¿Desordenado? Paige se volvió finalmente hacia él. Me engañaste para que ejecutara la hipoteca de mi casa. La hipotecaste en secreto. Dejaste de pagar el préstamo. Saliste con la mujer que se quedó con nuestra propiedad y ahora me echas de la casa en la que he invertido 15 años de mi vida. Y todo lo que puedes decir es un desastre. Langston bajó la cabeza. La he cagado, Paige, a lo grande, pero realmente intenté arreglarlo. Pensé que podría pagar el préstamo a tiempo. Y entonces apareció Merit y vio una salida mejor. Terminó ella por él. No fue así, sacudió la cabeza. Cuando la conocí, ya sabía que iba a perder la casa. Ella simplemente entró en mi vida cuando yo estaba en una mala situación. Qué oportuno, repitió Paige, cerrando el bolso. Y justo a tiempo. Se acercó a la mesilla de noche, abrió un cajón y sacó una foto de sus padres. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo mirando la foto. Lo entenderías si te hubieras enamorado de otra persona. Suele ocurrir. Pero no solo me engañaste, me mentiste, me manipulaste, me robaste mis bienes. E incluso ahora no puedes decirme la verdad. ¿Qué quieres decir? Langston frunció el ceño. No hay inversores, ¿verdad? Paige lo miró a los ojos. Merit se quedó con la casa. Para usted. ¿Piensas vivir aquí? Langston apartó la mirada, y el gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Eso es lo que pensaba. Paige guardó la fotografía en su bolso. Si yo fuera tú, me lo pensaría mejor. ¿Por qué?, preguntó con repentina preocupación. Paige sonrió, pensando en lo fácil que sería decir la verdad, sobre la carretera, sobre la demolición, sobre el hecho de que en una semana su casa solo valdría lo que la ciudad estaba dispuesta a pagar como indemnización, mucho menos que el valor de mercado. Pero permaneció en silencio. Si Langston y Merit querían vivir en una casa a punto de ser derribada, que así fuera. No es su problema. No importa, dijo. Solo pensaba en voz alta. Oyó a Merit abajo paseando por el salón, moviendo las cosas de sitio, como si se estuviera probando el espacio. Pronto esa mujer dormiría en su cama, cocinaría en su cocina, se bañaría en su cuarto de baño. Y en una semana recibiría el aviso de que la casa estaba a punto de ser arrasada. Paige sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa involuntaria. ¿Estás sonriendo?, preguntó Langston con incredulidad. No, negó con la cabeza. Acabo de darme cuenta de la situación. Cuando terminó de empaquetar lo imprescindible, bajó las escaleras. Merit estaba junto a la chimenea, anotando algo en un cuaderno. Esta pared podría derribarse, se dijo. Hacer más espacio. ¿Estás planeando una reforma?, preguntó Paige, deteniéndose en la puerta. Merit se dio la vuelta, un poco avergonzada. La casa tiene mucho potencial. Desde luego que sí, asintió Paige. Pero los muros son de carga. No sería fácil derribarlos. Nada es imposible, sonrió Merit. Con el enfoque adecuado, cualquier espacio puede transformarse. Paige asintió, pensando en cómo la excavadora transformaría el espacio en un par de meses. Buena suerte con la reforma, dijo. Espero que los resultados merezcan la pena. Merit captó la ironía, pero no entendió su origen. No te preocupes, sé lo que hago. Hablando de inversión, Langston y yo lo hemos hablado y estamos dispuestos a ofrecerte el 15% de lo que obtengamos de los inversores. Es más de lo que podrías esperar en un cierre. Generoso, sonrió Paige. Pero prefiero que mi abogado revise primero todos los documentos, si no le importa. Por supuesto, se encogió de hombros Merit. Aunque ya se han completado todos los trámites, la casa es legalmente mía. No obstante, preferiría consultar a un experto. Paige se dirigió a la puerta. Me pondré en contacto contigo dentro de un par de días para hablar del resto de mis cosas.
Puedo enviarlas a un almacén, se ofreció Merritt. A mi costa, por supuesto. No hace falta, se detuvo Page en la puerta. Ya me encargo yo. Langston, que bajaba las escaleras, parecía deprimido. ¿A dónde vas?, preguntó. Puedo conseguirte un piso para la primera vez. No te molestes, contestó Page. Tengo donde quedarme, mintió ella. No tenía ningún plan, pero prefería pasar la noche en el coche que aceptar la ayuda de Langston o Merritt. Llama si necesitas algo, dijo él. Page lo miró largamente. ¿Sabes lo que voy a necesitar? Honestidad, al menos por ahora. Dime la verdad, ¿cuándo dejaste de quererme? Langston puso cara de haber recibido un puñetazo. Page, yo... Olvídalo, sacudió la cabeza. Ya no importa. Echó un vistazo más al pasillo, al salón y a la cocina antes de salir, recordando, no porque echara de menos esta casa, sino porque quería capturar ese momento para siempre, cuando ella se marchara con la cabeza bien alta y ellos se quedaran sin saber lo que les esperaba. Buena suerte con la reforma, dijo por última vez. Espero que merezca la pena. Y se marchó sin mirar atrás, llevando dentro una extraña satisfacción, casi regodeándose. El piso de Eloise Brooks era el refugio temporal de Page. Esta pequeña morada de 2 habitaciones en la tercera planta de un viejo edificio del centro de la ciudad era un vivo reflejo de su casera, práctica, un poco caótica, pero acogedora. Eloise, divorciada desde hacía 3 años, comprendía perfectamente la situación de Page. «Quédate el tiempo que necesites», dijo, desplegando el sofá del salón. «Cuando mi matrimonio se vino abajo, dormí en la oficina durante una semana hasta que encontré este lugar. Encontraré un piso en los próximos días», prometió Page, tomando asiento en el borde del sofá. «No quiero quedarme más de la cuenta». «No seas tonta», dijo Eloise. «Hay comida en la nevera, toallas en el armario, internet sin contraseña. Ponte cómodo». Cuando Eloise se fue a la cama, Page se quedó sentada en el sofá largo rato, mirando por la ventana la ciudad de noche. Era una sensación extraña no tener casa a los 37 años, como una regresión a su juventud, a sus años universitarios, cuando todo era temporal. Abrió el portátil y empezó a navegar por páginas web con anuncios de pisos. Los precios eran más altos de lo que esperaba. En 15 años en su propia casa, había perdido el contacto con el mercado del alquiler. Su teléfono vibró. Un mensaje de Langston. «¿Estás bien? ¿Dónde te alojas?» Page lo ignoró y siguió mirando los anuncios. 15 minutos después sonó el teléfono. Langston otra vez. Dejó la llamada. Luego llegó otro mensaje. «Por favor, cógelo, estoy preocupada». «No lo estés, estoy a salvo. No vuelvas a enviar mensajes». Respondió brevemente y apagó el teléfono. A la mañana siguiente, Page se despertó con olor a café. Eloise, ya completamente vestida y recogida, estaba de pie junto a la encimera de la cocina con 2 tazas. «Pensé en despertarte antes de irme», dijo tendiéndole una. «¿Qué tal has dormido?» «No muy mal, gracias», aceptó Page la taza. «¿Tienes juicio hoy?» «2 vistas y una reunión con un cliente». Eloise miró el reloj. «Por cierto, he revisado los documentos que me enviaste. Técnicamente es legítimo. Si Langston realmente obtuvo la posesión exclusiva de la propiedad y si tú firmaste esos papeles...» «No recuerdo esos papeles». Page negó con la cabeza. «Pero firmé un montón de papeles para Hacienda hace 3 años. Podría haberte colado cualquier cosa». «Entonces, me temo que legalmente la casa sí pertenece al tal Merritt», suspiró Eloise. «Pero podríamos intentar impugnar el acuerdo alegando que no te notificaron la hipoteca». «¿Y cuánto tardaría ese proceso?» «Meses, tal vez 1 año», hizo una mueca Eloise. «Y sin garantías de éxito». Page dio un sorbo a su café en silencio, pensando en la situación. En una semana, todo el barrio conocería los planes de demolición.
La casa de Merritt dejaría de ser una ganga y se convertiría en un bien en peligro por el que la ciudad ofrecería una compensación mínima. «Sabes», dijo finalmente, «no estoy segura de querer luchar por esta casa». Eloise enarcó las cejas, sorprendida. «¿En serio? Llevas 15 años viviendo allí. Quizás sea hora de mudarse». Paige se encogió de hombros. «Un nuevo comienzo». En su pausa para comer, encontró un pequeño piso cerca del centro, un loft con cocina independiente y un modesto cuarto de baño. El propietario, un anciano señor Danforth, le había ofrecido un precio razonable y le permitió mudarse inmediatamente. «Contrato de 6 meses, un mes de fianza», explicó. «Los anteriores inquilinos se mudaron hace una semana y ya he hecho todos los preparativos». De vuelta al trabajo, Paige se sintió extrañamente aliviada. Había encontrado un techo y había dado el primer paso hacia una nueva vida. Después del trabajo, decidió conducir hasta Crestwood Gardens para recoger el resto de sus pertenencias. Cuando se acercó a la casa, vio un contenedor de obras junto a la acera y a unos obreros retirando muebles viejos. La renovación ya había comenzado. Al aparcar cerca, Paige observó cómo unos hombres vestidos con ropa de trabajo introducían cajas de materiales de construcción en la casa. Una silueta se asomó por la ventana del segundo piso, una silueta que parecía ser Langston. Estaba hablando con alguien, gesticulando enérgicamente. Paige miró la casa, su hogar durante los últimos 15 años, y se sintió extrañamente ajena, como si estuviera viendo una escena de una película sobre la vida de otra persona. Era como si sus recuerdos se hubieran distanciado, autónomos, ya no dolorosos. Tal vez porque sabía que pronto esa casa dejaría de existir. Decidió no entrar. Sería demasiado humillante volver a una casa en la que ya mandaban otros. Paige dio la vuelta al coche y se alejó sin mirar atrás. Pasó los 2 días siguientes preparando su nuevo piso. El señor Danforth resultó ser un casero agradable. Le ayudó a trasladar algunos muebles de la tienda de segunda mano e incluso le regaló un televisor viejo pero decente. «Se lo dejó mi nieto cuando se fue al colegio», explicó. «Tengo suficiente para mi pequeño». El domingo por la noche fue la primera vez que Paige sintió que el modesto ático empezaba a sentirse como en casa. Preparó una cena sencilla, abrió una botella de vino y se sentó junto a la ventana a contemplar las luces de la ciudad. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Langston y 3 mensajes. Los borró sin leerlos. El lunes por la mañana, la oficina bullía de actividad. El personal de urbanismo se había reunido para dar el visto bueno final a los avisos de ampliación de carreteras que se estaban enviando. «¿Se han comprobado todas las direcciones?», preguntó Robert, repasando las listas. «No quiero que se repita lo de Riverside Park, cuando nos olvidamos de notificar a la mitad de los residentes». «Está todo listo», confirma Jennifer, del departamento jurídico. «Las notificaciones se enviarán esta tarde». Paige se sentó en silencio en un rincón, tomando notas. El proyecto entraba en una fase activa. Avisos preliminares, audiencias públicas, luego cálculos de indemnización, trámites de compra y, por último, demolición. El procedimiento duraría al menos otros 3 meses, pero hoy era el día clave. Se acababa el secretismo. Después de la reunión, Robert la llamó. «Paige, compruebe la lista de correo de nuevo». Carla dijo que una dirección había desaparecido de la base de datos. Claro, cogió la copia impresa y la cotejó con la versión electrónica. Efectivamente, faltaba una dirección. Crestwood Gardens, 27, su casa y la de Langston. Ahora era la casa de Merritt. Paige se quedó paralizada, mirando la pantalla. Error técnico. Se había omitido una dirección en la impresión. Podía señalarlo y el aviso se enviaría con los demás. O podía no decir nada y entonces... «¿Va todo bien?», preguntó Robert, dándose cuenta de su confusión. «Sí», estaba pensando. «Todo encaja, las direcciones coinciden perfectamente.
Mintió sin vacilar. Robert asintió. Estupendo. Así que Carla se equivocaba. Dale la lista a Jennifer para las firmas finales. Paige hizo lo que él le pedía. Se enviarán las notificaciones, todas menos una. Esa noche, en su pequeño ático, pensó largo y tendido sobre lo que había hecho, o, más exactamente, lo que no había hecho. No le resultaba difícil imaginar a Merritt y Langston planeando renovaciones, invirtiendo en una casa que pronto sería arrasada. Y ella lo sabía y guardó silencio. ¿Era venganza? Tal vez. Pero Paige prefería pensar en ello como el restablecimiento del equilibrio. La engañaron, le robaron su casa. Ahora el destino le devolvía el favor. Y sin embargo, algo la carcomía por dentro. No era conciencia, no, más bien duda. ¿Estaba ahora al mismo nivel que ellos? ¿Se estaba hundiendo a su nivel? A la mañana siguiente, empezaron a llegar a la oficina las primeras reacciones a los anuncios. Los teléfonos sonaban sin cesar. La gente venía en persona a pedir explicaciones. Se trataba sobre todo de empresarios de la zona industrial afectada por la ampliación. A la hora de comer, empezaron a llamar los vecinos de Crestwood Gardens. Muchos estaban conmocionados, algunos gritaban, amenazaban con demandas. Paige registró con calma todas las llamadas. No hubo ninguna llamada de Merritt o Langston. A la hora del almuerzo, Paige se encontró de nuevo en Crestwood Gardens. Al pasar por delante de la antigua casa, vio que el contenedor de reciclaje estaba casi lleno. Los coches de los obreros estaban aparcados en el patio y las ventanas abiertas mostraban el papel pintado a medio arrancar. La reforma estaba en pleno apogeo. La casa de la vecina de enfrente estaba vacía. La señora Clark, una viuda anciana, se había mudado con su hija hacía unos días, tras haber oído rumores del derribo a través de un amigo del ayuntamiento. Los demás vecinos aún no habían reaccionado a los avisos de ayer, pero estaba a punto de comenzar un éxodo masivo. De vuelta a la oficina, Paige se encontró con Robert, que se apresuraba a revisar unos expedientes. «Ah, Paige, menos mal que me he encontrado contigo. Pásate por mi despacho después del trabajo. Hay algo que tenemos que discutir». «¿Pasa algo?» Está tensa. No es nada serio. Solo un par de direcciones que podrían haber caído de la lista de correo. Tendré que volver a comprobarlo. Paige asintió, sintiendo que su corazón aceleraba el ritmo. ¿Alguien había notado la ausencia de su casa en la lista? El resto del día estuvo en vilo. Cuando el último de los visitantes se hubo marchado, se dirigió al despacho de Robert. «Adelante», dijo él con un gesto de la mano sin levantar la vista del ordenador. «Tome asiento. No tardaré mucho». Paige se sentó frente a él, intentando parecer tranquila. «Hemos recibido llamadas de 2 propietarios de la calle Maple», comenzó Robert. «Afirman que no han recibido avisos, aunque sus vecinos sí. Comprueba mañana por la mañana, por favor, si han introducido sus direcciones en la base de datos». «Claro», se tranquilizó Paige. No se trataba de su antigua casa. «Una cosa más». Robert cerró el portátil. «¿Qué te parecería encargarte de parte del trabajo con los llamamientos ciudadanos? Nos falta gente, y tú conoces bien el proyecto». «No hay problema», asintió ella. «Puedo empezar mañana mismo». A la mañana siguiente, Jennifer la puso al día sobre la tramitación de los recursos. El procedimiento era complicado pero lógico. A cada propietario se le ofrecía una indemnización basada en el valor de mercado de la propiedad más fondos adicionales para el realojo. Los que aceptaron rápidamente recibieron una bonificación del 10%. El resto se arriesgaba a una ejecución hipotecaria forzosa con una indemnización mínima. «Lo más difícil es explicar a la gente que esto no es negociable», dijo Jennifer. «La carretera se construirá de cualquier manera. Podemos negociar la cantidad, pero no el hecho de la demolición». Paige asintió, pensando en Merritt y Langston. Si lo supieran, ya podrían haber empezado a negociar la indemnización, haber conseguido su bonificación del 10%.
En lugar de eso, estaban gastando dinero en arreglar una casa condenada al fracaso. Las primeras apelaciones llegaron a su mesa. Los residentes de Crestwood Gardens se sucedían, exigiendo explicaciones, suplicando ayuda, a veces maldiciendo a los funcionarios municipales. Page explicaba, calmaba, guiaba. El trabajo le distraía extrañamente de sus propios problemas. Al final de la semana, casi todos los propietarios afectados habían visitado la oficina, todos excepto Merritt Taggart. Nadie se dio cuenta de que faltaba una dirección en las listas. Había demasiado trabajo, demasiadas remisiones. El viernes por la tarde, al salir de la oficina, Page se topó con un antiguo vecino, el señor Petrovsky. El anciano parecía angustiado. «Page», exclamó, «no sabía que trabajabas aquí. Debes haberlo sabido de antemano, ¿verdad?» «Me enteré justo antes del anuncio oficial», admitió ella. «¿Y por eso vendiste la casa?» «¡Qué listo!», negó con la cabeza. «Y ahora no sabemos qué hacer. Carol no quiere irse, está acostumbrada al barrio». «La indemnización debería bastar», intentó consolarle Page. «Tal vez», suspiró. «¿Y Langston? ¿Él también lo sabía? He visto las reformas que se están haciendo ahí dentro». Page hizo una pausa. «Langston y yo ya no estamos juntos. Ahora la casa pertenece a otras personas». «Lo siento». El señor Petrovsky parecía avergonzado. «No me había dado cuenta. No salgo mucho últimamente. ¿Y los nuevos propietarios? ¿Saben lo de la demolición?» «No estoy segura», respondió Page con sinceridad. «Quizá aún no hayan recibido el aviso». «Pobrecillos», el anciano sacudió la cabeza. «Comprar una casa y enterarse de que la van a demoler. Mala suerte». «Sí», asintió Page. «Mala suerte». El miércoles de la semana siguiente, mientras daba clases particulares a una pareja de ancianos del extremo sur de Crestwood Gardens, Langston entró en la oficina. Page no reparó en él de inmediato, no hasta que terminó con sus visitas. Estaba de pie junto al mostrador hablando con la recepcionista. A Page le dio un vuelco el corazón. Se levantó rápidamente y se dirigió hacia la puerta del interior con la esperanza de escapar, pero llegó demasiado tarde. «¡Page!», Langston gritó. «¿Page?». Ella se detuvo, se dio la vuelta lentamente. Parecía cansado, demacrado. Su traje estaba arrugado, tenía ojeras. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó ella con frialdad. «He intentado encontrarte», se acercó. «No contestas al teléfono, no contestas a la puerta». «¿Qué puerta?». Page frunció el ceño. «¿Has venido a ver a Eloise?». «Y a ella también», bajó los ojos. «Lo siento, solo quería asegurarme de que estabas bien». «Estoy perfectamente», le cortó ella. «Ahora, si estás fuera del trabajo, tengo que volver a mis obligaciones». El sobre dorado parecía fuera de lugar en la modesta pila de correo ordinario. Page le dio vueltas en las manos mirando la caligrafía de su nombre. La ausencia de dirección significaba que había sido entregado personalmente. Abrió el sobre y sacó una gruesa tarjeta de color crema. «Merritt Taggart y Langston Winthrop le invitan a una fiesta de inauguración el sábado 18 de mayo a las 18. Al pie estaba escrito a mano: «Page, ven, por favor, tenemos que hablar. L». Resopló, dejando caer la invitación sobre la mesa de la cocina. ¡Qué descaro! Después de todo lo que había pasado, la invitaban a celebrar una fiesta de inauguración en la casa que le habían quitado con engaños. ¿Y qué motivo tienen para celebrarlo, teniendo en cuenta que la casa está a punto de ser demolida? Una semana después de reunirse con Langston en la oficina del secretario municipal, se enviaron cartas oficiales a todos los residentes de Crestwood Gardens con las fechas de inicio. La demolición iba a comenzar el 1 de junio, exactamente 2 semanas después de la fiesta programada. Page estaba segura de que Merritt y Langston ya habían recibido la carta. Quizá por eso querían hablar con ella, para saber si estaba al corriente de la demolición de antemano, para ver si podían hacer algo,
para intentar salvar su inversión en la renovación? En cualquier caso, no era asunto suyo. Ella no iba a ir a su fiesta. Los problemas de Merritt y Langston no eran sus problemas. Pero al día siguiente, mientras revisaba papeles viejos en el despacho, Paige encontró un mapa del barrio con zonas de demolición marcadas. Por un momento se preguntó, ¿y si Merritt y Langston realmente no habían recibido la carta? ¿Y si se había perdido, como el primer aviso? ¿Y si seguían sin enterarse de la inminente demolición y continuaban invirtiendo en renovaciones inútiles? No es asunto mío, se recordó Paige mientras cerraba la carpeta. Pero la idea seguía inquietándola. Por la noche, Eloise se pasó por su pequeño ático, como hacía a menudo últimamente. Paige le habló de la extraña invitación. «Yo no iría», dijo Eloise de inmediato. «¿Qué sentido tendría? Solo reabriría viejas heridas». «No iba a ir», confirmó Paige. «No entiendo por qué harían eso». «Obviamente», dijo Eloise, recostándose en el sofá. «Sobre todo después de que se enteraran de la demolición. Quieren compensarme de alguna manera». «¿Qué manera más rara de invitarme a casa para celebrar que me han quitado la mía?», resopló Paige. «Los hombres pueden ser muy ciegos para esas cosas», se encogió de hombros Eloise. «Y esta Merritt probablemente quiera demostrar su superioridad, mostrarte cómo ha redecorado tu casa». Paige se lo pensó un momento. «Sabes, puede que tengas razón. ¿Sobre qué?» «Sobre que Merritt quiere presumir». Paige sonrió despacio. De repente tenía ganas de darle la oportunidad. Eloise miró a su amiga con atención. «¿Has cambiado de opinión? ¿Vas a ir?» «Tal vez». Paige se levantó y se dirigió a la ventana. «Imagínate, han hecho reformas costosas, han invitado a gente para presumir, y aparezco yo allí, la mujer a la que han engañado, pero quién sabe si en 15 días su preciosa casa será un montón de escombros». «Suena a venganza», dijo Eloise. «Justicia», la corrigió Paige. «Solo justicia». El sábado 18 de mayo, Paige estaba de pie frente al espejo, examinando críticamente su reflejo. El vestido verde oscuro que había comprado en rebajas le quedaba perfecto, acentuando su esbelta figura. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y el maquillaje era sutil pero minucioso. Quería parecer una mujer segura de sí misma y con éxito, no una esposa abandonada. Eloise insistió en acompañarla. «Apoyo psicológico», dijo. «No creerás que voy a dejarte entrar sola en una guarida de víboras, ¿verdad?» Paige agradeció la compañía. Una cosa era enfrentarse al espejo y otra muy distinta cruzar el umbral de la casa en la que había vivido durante 15 años, ahora llena de extraños. Al llegar a Crestwood Gardens, Paige se dio cuenta de cómo había cambiado el barrio en las últimas semanas. Muchas de las casas estaban vacías, con carteles de «se vende», un intento desesperado de los propietarios por recuperar algo de su dinero antes de la demolición. Entre las casas amarillas había solares irregulares y vacíos. Algunos propietarios ya habían aceptado una compra anticipada y la demolición. La antigua casa de Paige, en cambio, parecía transformada. Pintura fresca, persianas nuevas, arbustos en flor a lo largo del camino de entrada. Al menos una docena de coches estaban aparcados en el patio, con siluetas parpadeando en las ventanas iluminadas. «A juzgar por el número de invitados, la fiesta ha sido un éxito», dijo Eloise, aparcando un poco más lejos. «Me pregunto si todos sabrán lo de la demolición», murmuró Paige, sacando un pequeño paquete de su bolso. Una botella de vino barato pero decente. No podía venir sin un regalo, ni siquiera en esta situación. Llegaron a la puerta y Paige dudó un momento, indecisa de pulsar el timbre. Esta era su casa, había venido aquí tantas veces, de compras, cansada después del trabajo, feliz después de unas vacaciones. Y ahora estaba de pie como una invitada, nerviosa ante la puerta que una vez había elegido. «¿Se encuentra bien?», preguntó Eloise al notar su vacilación.
Estoy bien. Paige respiró hondo y pulsó con firmeza el timbre. Langston abrió la puerta. Tenía mucho mejor aspecto que la última vez que se habían visto en la oficina. Afeitado, camisa nueva, el pelo bien peinado. Pero sus ojos mostraban tensión. Paige parecía realmente sorprendido. «Has venido. Tú me invitaste», dijo con una sonrisa tensa. «Esta es Eloise, mi amiga». «Claro que nos conocemos». Langston señaló a Eloise con la cabeza. «Pasa. Me alegro mucho de que hayas decidido venir». Entraron en el vestíbulo y Paige apenas reconoció su propia casa. Las paredes, antaño empapeladas de beige, estaban ahora pintadas de un gris moderno. El suelo, que ella recordaba como de madera, había sido sustituido por baldosas brillantes. También había desaparecido el perchero antiguo, regalo de sus padres para la inauguración de la casa. «Has cambiado muchas cosas», dijo, intentando mantener un tono neutro. Sí, Merit quería algo más moderno. Langston se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su torpeza. «Ven al salón, todos están reunidos allí». El salón estremeció aún más a Paige. Atrás habían quedado las estanterías a lo largo de las paredes, el aparador antiguo de la abuela de Langston, los acogedores sillones de tapicería desgastada. Ahora la habitación estaba llena de muebles minimalistas de estilo escandinavo, y en las paredes colgaban cuadros abstractos con marcos finos. En medio de todo este esplendor estaba Merit, con un ajustado vestido plateado, sosteniendo una copa de champán, rodeada de un grupo de desconocidos. Cuando vio a Paige, se quedó paralizada durante un segundo, pero enseguida se recompuso y sonrió ampliamente. «Paige, qué sorpresa. Me alegro mucho de que hayas venido». «Gracias por invitarme», dijo Paige, tendiéndole una botella de vino. «Enhorabuena por la inauguración». Merit aceptó el regalo con una sonrisa tensa. «Muy agradable. Os presento a los amigos. Esta es Paige Winthrop, la ex mujer de Langston». Los invitados, en su mayoría hombres de mediana edad bien vestidos, intercambiaron miradas incómodas. Paige sintió una tensión nerviosa en su interior. ¿Qué hacía ella aquí? Por suerte, Eloise acudió al rescate. «¿Dónde están las bebidas? Me muero de sed con este calor». Inmediatamente, Langston se ofreció voluntario para acompañarlas hasta el bar instalado en un rincón de la sala. Por el camino, Paige vio algunas caras conocidas, viejos amigos de Langston y un par de vecinos que, obviamente, aún no se habían mudado. La saludaron con la cabeza con cierta confusión. «Tienes un interior muy moderno», dijo Paige, tomando un vaso de vino blanco. «Muy diferente de lo que era antes». Merit quería cambiarlo todo. Langston parecía avergonzado. «Sabes que tiene muy buen gusto». Sin duda, Paige bebió un sorbo. Y debía de ser caro. Arrugó un poco la nariz. Sí, era bastante caro, pero Merit cree que un buen diseño lo vale. «Claro», asintió Paige, pensando en el hecho de que en 15 días todas aquellas costosas reformas desaparecerían bajo el cucharón de la excavadora. «Paige, ¿podemos hablar en privado? Solo un rato». «¿Por qué?», enarcó una ceja. «Estoy seguro de que Merit no aprobaría nuestras conversaciones secretas. Por favor». Su voz sonaba casi suplicante. 5 minutos, en la terraza. Paige miró a Eloise, que asintió débilmente. «De acuerdo», aceptó Paige. 5 minutos. Salieron a la terraza trasera, recientemente remodelada y amueblada con nuevos muebles de jardín. El sol del atardecer se reflejaba en las copas de los árboles y el aire estaba impregnado del aroma de los arbustos de jazmín que Paige había plantado a lo largo de la valla. «¿Por qué me invitaste aquí, Langston?», preguntó ella sin rodeos en cuanto se quedaron solos. Él suspiró, hundiéndose en el banco. «Quería disculparme por todo lo ocurrido, por la forma en que ocurrió. Hice algo terrible». «Es cierto», aceptó Paige con calma. «¿Y ahora qué?». «Ahora
Se frotó la cara con las manos. Ahora me doy cuenta del error que cometí. Mérito. No es la persona que parecía ser, y luego está esta demolición. Lo sabías, ¿verdad? Lo sabía cuando me fui. Lo sabía. Paige no lo negó. Pero no preguntaste. Langston se rió amargamente. Me parece justo. Sabes, Merit está furiosa. Invirtió mucho dinero en las renovaciones y ahora todo ha desaparecido. El reembolso de la ciudad ni siquiera se acercará a cubrirlo. La vida no es justa, dijo Paige sin mucha simpatía. Además, bajó la voz, nunca ha tenido inversores. Encontró la información de nuestro préstamo en la base de datos, compró la hipoteca y luego, ya sabes, todo era un plan para conseguir la casa a bajo precio. ¿Y atraparte a ti al mismo tiempo? Paige enarcó una ceja. Yo solo era un extra, parecía humillado. Una alianza útil, una diseñadora de interiores y una agente inmobiliaria de propiedades de lujo, juntas podríamos... No me interesan tus planes, Langston, lo interrumpió Paige. Se acaban los 5 minutos. ¿Qué ibas a decir? Él levantó la vista hacia ella. Iba a decir que me arrepiento de perderte a ti, nuestro matrimonio, nuestra vida. Elegí el oropel brillante sobre lo real, y ahora estoy pagando el precio. Paige se quedó callada, sin saber qué decir. Una parte de ella quería creer en su remordimiento, la otra le recordaba cuánto dolor le había causado. ¿De qué se trata?, preguntó Langston, mirando detrás de ella. Hay una especie de coche con la insignia de la ciudad. Paige se dio la vuelta y vio un coche blanco con el logotipo del gobierno de la ciudad aparcado delante de la casa. 2 hombres con traje de negocios salieron del coche con carpetas en las manos. ¿Quiénes son?, preguntó Langston. Parecen representantes del departamento de urbanismo, contestó Paige. Probablemente están aquí para ver si has recibido el aviso. La cara de Langston cambió. ¿Les has llamado? No, sacudió la cabeza. Pero hoy es el último día para entregar las notificaciones finales. Al parecer, pasan por alto a quienes no han respondido a las cartas anteriores. Langston parecía preocupado. Merit me va a matar. Está convencida de que puede impugnar la orden de demolición. Ha encontrado un abogado. No funcionará, dijo Paige. La decisión es definitiva. Ya tenemos todos los permisos. El equipo de construcción estará aquí en 15 días. Podrías habérmelo dicho antes, dijo en voz baja. Y tú no podrías haber tomado mi casa con engaños, contraatacó ella. ¿Volvemos con los invitados? En el salón todo seguía como de costumbre. Merit, de pie en el centro de la sala, mostraba a uno de los invitados el nuevo sistema de sonido integrado en las paredes. Sonido perfecto en todas las habitaciones, dijo. Valió la pena el gasto y los resultados lo merecen. Y la chimenea, atención, la reconstruimos por completo. Ahora es de bioetanol, respetuosa con el medio ambiente. En ese momento sonó el timbre. Uno de los invitados, que estaba más cerca de la entrada, la abrió, y 2 hombres con distintivos oficiales entraron en el salón. «Buenas noches», dijo el primero, más alto. «Somos del Departamento de Urbanismo. Buscamos a la señora Merit Taggart». Merit, interrumpiendo su presentación, se volvió hacia ellos con una sonrisa tensa. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarles?» «Señora, le entregamos el aviso de demolición definitiva de su casa en relación con el proyecto de ampliación de la avenida Plymouth», dijo el funcionario tendiéndole una carpeta. «Según nuestros registros, usted no respondió a la notificación preliminar enviada hace 15 días». Se hizo el silencio en la sala. Los invitados se miraron entre sí y se oyó un grito ahogado. Merit se quedó inmóvil, como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando. «¿Qué demolición?», exclamó por fin. «¿De qué están hablando?» «Del proyecto de ampliación de la carretera, señora», explicó pacientemente el funcionario. «Su casa está en una zona de demolición total. Las obras empezarán el 1 de junio, es decir, dentro de 2 semanas. Aquí están todos los documentos, incluida la información sobre la indemnización y el procedimiento de realojamiento». Merit
Aún con la copa de champán en la mano, se sentó lentamente en el borde del sofá. Su rostro palideció. «Ha habido un error», dijo por fin. «Acabamos de comprar esta casa. Nadie nos avisó de la demolición. El primer aviso se envió a esta dirección hace 15 días. El funcionario comprobó los papeles. Si no lo recibió, es una pena, pero no cambia la situación. La decisión de ampliar la carretera fue tomada por la administración municipal en febrero, y ya se han obtenido todos los permisos necesarios». Langston se acercó a Merritt y le puso la mano en el hombro. «Sabemos lo de la demolición», dijo en voz baja. «Me enteré la semana pasada». Merritt se volvió bruscamente hacia él. «¿Lo sabías? ¿Y te callaste?» «Intenté decírtelo, pero no quisiste escuchar». Parecía deprimido. «Estabas tan interesado en las reparaciones que dijiste que tu abogado lo arreglaría todo». «Mi abogado dijo que no hay planos aprobados para nuestro barrio». Merritt casi gritaba. «Lo ha comprobado. Los planes se aprobaron, pero no se anunciaron oficialmente hasta hace poco», intervino Page, incapaz de resistirse. «La información era confidencial para evitar la especulación inmobiliaria». Todas las miradas se volvieron hacia ella. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Merritt entrecerrando los ojos. «Trabajo en la administración municipal», contestó Page. «En el departamento de planificación». Merritt la miró fijamente, dándose cuenta poco a poco de la situación. «Tú lo sabías todo el tiempo, y no nos lo dijiste. ¿Deberías haberlo hecho?». Page le sostuvo la mirada. «¿Después de que me engañaras para quedarte con mi casa?». Había una expresión de confusión en los rostros de los invitados. Algunos empezaron a moverse en silencio hacia la salida, no queriendo presenciar el escándalo. «Señora», tosió torpemente el funcionario, «independientemente de sus circunstancias personales, el hecho es que la casa va a ser demolida. Tiene que firmar un acuse de recibo de la notificación». Fue como si Merritt no le hubiera oído. Miró a Page con odio. «Lo has hecho a propósito. Nos dejaste gastar todo ese dinero en reparaciones, sabiendo que la casa sería derribada». «Yo no obligué a nadie a gastar el dinero», replicó Page con calma. «Tú hiciste tu elección, yo hice la mía». Merritt se levantó de un salto, derramando el champán. Tú, jadeó con rabia. «Creo que deberíamos irnos», dijo Eloise acercándose a Page. «Gracias por invitarme. Es una velada informativa». Se dirigieron a la salida, seguidas por las miradas sorprendidas de los invitados. Merritt no paraba de gritar tras ellas, pero Page no las escuchaba. Fuera, por fin se permitió respirar hondo. La invadió una extraña sensación, no de regodeo ni de venganza, sino de algo parecido a liberación, como si se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. «¿Se encuentra bien?», preguntó Eloise mientras se alejaban de la casa. «Sí», sonrió Page. «Incluso mejor de lo que esperaba». «¿Y ahora qué?». «Ahora», Page miró al cielo del atardecer, «ahora es una nueva vida. Una realmente nueva». Caminaron hacia el coche, y Page no pudo evitar girarse una última vez. La casa que había sido su fortaleza durante 15 años parecía ajena ahora, con aquellas lujosas paredes grises, las nuevas ventanas, el precioso patio ajardinado. Pero pronto desaparecería, sustituida por una carretera de 6 carriles. La vida no solo avanza, a veces derriba literalmente lo viejo para dar paso a lo nuevo. Al volver a su modesto ático, Page sintió una extraña calma. No era como una casa espaciosa en los suburbios, pero era suya, y solo suya. Nadie podía engañarla, nadie podía quitársela. Esa noche Page recibió un mensaje de Langston. «Merritt se ha ido. Dice que lo nuestro ha terminado. Voy a pasar la noche en casa de un amigo. Si quieres hablar». Borró el mensaje antes de terminar. El pasado había quedado atrás, al igual que la casa de Crestwood Gardens. Había un nuevo camino por delante, tanto en sentido literal como figurado, y Page estaba lista para recorrerlo.
Cuando llegó al trabajo el lunes por la mañana, vio un documento oficial sellado sobre su mesa. Era una confirmación de la notificación de demolición definitiva del edificio 27 de Crestwood Gardens, firmada por Merritt Taggart. Al pie, en la columna de comentarios, Merritt había escrito solo 2 palabras: «Que te den». Page sonrió y archivó el documento en la carpeta. La justicia a veces llegaba de formas extrañas, pero siempre llegaba. Page